Vamos con un nuevo espacio informativo aquí en El Mundo Ahora de France 24. Ya saben dónde estamos actualizándoles todas las noticias internacionales. Vamos ya con ellas. Donald Trump aseguró que las conversaciones con Vladimir Putin fueron muy buenas y productivas y que hay también muy buenas posibilidades de que la guerra llegue a su fin. Volodymyr Zelensky asegura que Putin está intentando sabotear la paz porque si la guerra se acaba, se queda sin nada. Y entre tanto la guerra sigue, con el foco puesto en la región rusa de Kursk, recapturada en gran medida por Moscú. Donald Trump ha pedido a Rusia perdonarles la vida a los soldados ucranianos atrapados en la zona, mientras Vladimir Putin ha dicho que garantizará la seguridad de las tropas ucranianas si Kiev les ordena rendirse. Y Mark Carney juró como nuevo primer ministro de Canadá. En su primer discurso como mandatario dijo que podrá trabajar con Trump en medio de la guerra arancelaria con su vecino del sur y las amenazas de anexión, aunque enfatizó en que Canadá nunca será parte de Estados Unidos. Vamos a comenzar con la guerra en Ucrania. Donald Trump aseguró que las conversaciones de ayer jueves con Vladimir Putin fueron muy buenas y productivas. Fruto de este contacto, aseguró Trump que hay muy buenas posibilidades de que la horrible y sangrienta guerra, según sus palabras, llegue a su fin. Al respecto de la posible tregua, también se pronunció hoy Volodymyr Zelensky en la red social X. Dijo que Putin está intentando sabotearla porque si la guerra se acaba, se queda sin nada. Putin no puede abandonar esta guerra porque eso lo dejaría sin nada. Por eso ahora está haciendo todo lo posible para sabotear la diplomacia, imponiendo condiciones extremadamente difíciles e inaceptables desde el principio, incluso antes de un alto el fuego. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo estar cautelosamente optimista sobre las conversaciones entre la delegación estadounidense, que ayer se reunió con el presidente Vladimir Putin, como decíamos, para discutir esta propuesta de tregua entre Rusia y Ucrania. Estas declaraciones se dieron en el marco de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores del G7 que se desarrollan en Quebec, en Canadá. Ayer tuvimos una reunión que consideramos muy positiva y productiva, con el presidente Putin y el enviado especial Witkoff. Obviamente está de regreso, deberíamos estarlo y esperamos reunirnos este fin de semana. Examinaremos la postura rusa más detenidamente y el presidente determinará entonces los próximos pasos. Basta decir que creo que hay motivos para estar cautelosamente optimistas. Y vamos a seguir porque, mientras tanto, Estados Unidos exhorta a Rusia a no masacrar a las tropas ucranianas atrapadas en Kursk. Donald Trump ha pedido a Putin que le perdone la vida a miles de soldados de Kiev que, según dice, se encuentran rodeados. Vladimir Putin respondió que Rusia garantizará la seguridad de las tropas ucranianas si Kiev les ordena rendirse. Al tiempo, las fuerzas del Kremlin luchan por conseguir su objetivo de recuperar la totalidad del territorio invadido. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Rusia avanza en Kursk mientras Trump pide clemencia para los soldados ucranianos. Este viernes, ante la fuerte ofensiva que lleva a cabo el ejército ruso para recuperar el territorio ocupado por fuerzas ucranianas en esta región fronteriza, el presidente estadounidense ha pedido al Kremlin que no masacre a las tropas enemigas que se encuentran rodeadas en esta zona. Esto en el marco de las negociaciones que su país lidera para poner punto final al conflicto entre Rusia y Ucrania. En este momento, miles de tropas ucranianas están completamente rodeadas por las fuerzas militares rusas en una posición muy mala y vulnerable. He pedido al presidente Putin que les perdone la vida. Esto sería una masacre horrible, no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Rusia aseguran haber retomado 29 asentamientos, incluido el pueblo del Sudzha, en el que antes de los enfrentamientos armados vivían alrededor de 5.000 personas. En estas imágenes publicadas por medios estatales de Moscú, los soldados del Kremlin muestran el progreso logrado y afirman que la ofensiva no ha sido un trabajo fácil. El adversario tenía muchos escondites aquí en el pueblo. Era un terreno muy inconveniente para una ofensiva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado en medio de un Consejo de Seguridad que garantizará la integridad de los combatientes de Ucrania únicamente si deciden deponer las armas y rendirse. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas ha declarado que sus soldados no se encuentran rodeados en Kursk, sino que por el contrario se han replegado a posiciones defensivas favorables. Kiev lanzó su ofensiva en agosto pasado por medio de un ataque sorpresa. El embate supuso la primera ocupación de suelo ruso por parte de un país extranjero desde la Segunda Guerra Mundial.
Vamos ahora hacia Medio Oriente, donde la comunidad drusa, que se reparte entre Líbano, Siria, Jordania e Israel, vivió un momento histórico. Después de 50 años, representantes de los drusos sirios viajaron a Israel para visitar uno de sus lugares más sagrados. Un viaje que ha sido posible gracias a que Israel busca ahora aliarse con esta comunidad en medio de tensiones en la frontera entre este país y Siria. Nos lo cuenta Gabriel Colsen. Emoción en la primera visita de drusos sirios a Israel en 50 años. Este viernes, decenas de jefes religiosos drusos sirios cruzaron la zona tapón de los Altos del Golán para llegar a la ciudad de Majd al-Shams bajo vigilancia del ejército israelí. Deben viajar al norte de Israel, a Julis, para encontrarse con el jefe religioso de los drusos israelíes antes de ir a visitar la tumba de Nabi Shuaib, cerca a Tiberíades, el mayor lugar sagrado para los drusos israelíes. Hace más de 50 años que los drusos sirios no vienen a rezar sobre esta tumba. Nuestros parientes nos visitan desde Hadar, en Siria. Son nuestros parientes de sangre y solíamos visitarlos regularmente antes de la ocupación israelí. Si Dios quiere, habrá paz y podrán venir a visitarnos. Es la primera vez que vienen, así que espero que haya paz. Es su legítimo derecho visitar los lugares sagrados aquí y nuestro derecho a entrar en nuestro país, Siria, para visitar a nuestros familiares y los lugares sagrados allí. Sin embargo, esta visita fue criticada por los drusos en el lado sirio, que denuncian la ocupación israelí. Desde la guerra de 1967, Israel ocupa los Altos del Golán sirios y desde la caída de Bashar al-Assad el 8 de diciembre envió tropas en la zona tapón desmilitarizada y normalmente controlada por la ONU. Desde el cambio de régimen en Siria, Israel multiplica los esfuerzos para enseñar su apoyo a los drusos sirios, a quienes ha mandado ayuda humanitaria en varias ocasiones. Sin embargo, se acusa al gobierno de Benjamin Netanyahu de querer apoderarse de cada vez más territorio sirio y de seguir bombardeando sitios militares en Siria. Y la Casa Blanca ha informado que el negociador de Estados Unidos para las conversaciones entre Israel y Hamás, Stephen Witkoff, ha presentado una propuesta puente, según sus palabras, para extender la tregua hasta abril, más allá del Ramadán y la Pascua, y dar tiempo para negociar un cese permanente de las hostilidades. La propuesta incluye la liberación inmediata de Edan Alexander, un rehén israelí estadounidense. Witkoff agregó que hay una fecha límite para cumplir estas disposiciones y que Hamás pagará las consecuencias si no lo hace. Previamente, Hamás había confirmado que había acordado esa liberación del rehén israelí y la entrega de 4 cuerpos de secuestrados, aunque hay dudas sobre el plan que dice haber acordado con sus contrapartes. Vamos ahora a Alemania y el virtual nuevo canciller Friedrich Merz ha anunciado un acuerdo entre 3 partidos para reformar la Constitución y relajar el llamado freno de la deuda alemana. Con ello se busca permitir el financiamiento con préstamos de los gastos en defensa, infraestructura y clima, un acuerdo criticado por la extrema derecha, especialmente lo que se refiere a la agenda verde. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Alemania está de vuelta, afirmó el viernes Friedrich Merz, ganador de las pasadas elecciones en Alemania. Merz, que aspira a ser el próximo canciller, anunció un histórico acuerdo con los socialdemócratas y los verdes para reformar la Constitución y relajar el freno de la deuda, con un importante aumento en el gasto para defensa. Es un mensaje claro para nuestros socios y amigos, pero también para quienes atentan contra nuestra libertad. Estamos listos para defendernos y ahora estamos plenamente preparados para hacerlo. Jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit. Deutschland ist zurück. Alemania ha vuelto. Alemania está realizando una importante contribución a la defensa de la libertad y la paz en Europa. El gobierno federal y los estados están obligados a mantener el equilibrio en los presupuestos. No se puede gastar más de lo que se ingresa por impuestos. Conocido como el freno de deuda, está en la Constitución desde 2009 y fue introducido en medio de la crisis financiera por la ex canciller Angela Merkel. Ahora, una alianza de 3 grupos, conservadores, socialdemócratas y verdes, preparan una histórica reforma, con grandes inversiones y exenciones al freno del gasto por defensa, inteligencia, seguridad y apoyo a países agredidos en violencia
violación del derecho internacional. Además, crea dos fondos, uno por 500.000 millones de euros para infraestructura y otro por 100.000 millones para el clima y transformación. Un nuevo acuerdo celebrado por Merz. Estoy muy agradecido de que hayamos demostrado que los socialdemócratas, los verdes y nosotros, la CDU-CSU, podamos trabajar juntos con este espíritu y hacer posible este compromiso. Pero criticado por sus adversarios como la líder de extrema derecha Alice Weidel de Alternativa para Alemania. 100.000 millones de euros del paquete de deuda se quemarán en proyectos de ideología climática. Las generaciones pagarán caro la Cancillería de Merz. El acuerdo elevará el gasto en defensa a cuotas históricas para Alemania. Entre tanto, en La Haya, en los Países Bajos, avanza el proceso contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes de lesa humanidad. A través de videollamada, desde el lugar en que está preso, apareció con voz débil para confirmar su identidad. Su abogado asegura que tiene problemas de salud y que el arresto en Manila fue un puro y simple secuestro. Se lo contamos en el siguiente informe, en el que además les contamos quién es Rodrigo Duterte. De la gloria a las rejas, de la aclamación a la acusación. Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, rinde cuentas ante la Corte Penal Internacional. Creció hablando de política, pero se decantó en sus primeros años por la abogacía, convirtiéndose en fiscal en la ciudad de Davao, capital de la sureña isla de Mindanao. Posteriormente sería el alcalde. Ahí fue cuando comenzó la obra que hoy le lleva a sentarse en el banco de los acusados. A partir de su gestión como gobernador de Davao, en que grupos de derechos humanos documentaron al menos 1.400 homicidios ejecutados, presuntamente por escuadrones de la muerte, entre 1998 y 2016. Duterte también era conocido como el castigador, Harry Duterte, en referencia a Harry el Sucio, o Superman Roddy. Los testigos de los conocidos escuadrones de la muerte dan fe de ello. Le pregunté a mi superior por qué tenemos que incluir o matar a la mujer, al hijo, al suegro, a una criada y a un ayudante si solamente tenemos un objetivo. Mi superior dijo que lo ordenó Superman. En nuestro grupo interno lo llamábamos alcalde Roddy Superman. En 2016 se convertiría en presidente del país. Líder populista de centro-izquierda y polémico a partes iguales, su punto de mira estaba fijado en la lucha contra el crimen. Vayan y encuentren a los traficantes de drogas, secuestradores, ladrones, arréstenlos y si se defienden, mátenlos a todos. Una lucha teñida de misoginia. Decir que a las mujeres del nuevo ejército del pueblo hay que dispararles en la vagina es inaceptable. Y un modus operandi que acallaba miles de voces críticas. Cállate o serás la siguiente. Esta es la razón por la que soy su objetivo. Por ello, La Haya decidió acusarlo formalmente y dictaminará si todos los apodos del presidente le hacían justicia. Y el ex jefe del Banco Central, Mark Carney, asumió el cargo de nuevo primer ministro este viernes en Canadá. Carney tiene la tarea de dirigir su país en medio de una guerra comercial iniciada por Donald Trump, sumada además a las amenazas de anexión y a una próxima elección federal. El sucesor de Justin Trudeau, que mantuvo una relación combativa y muchas veces fría con Trump, dejó en claro que su enfoque sería diferente, aunque dijo que Canadá nunca jamás será parte de Estados Unidos. Personalmente he sido claro. Los ministros que están detrás de mí, creo que a título individual, cuando se les ha preguntado, han sido claros que nunca de ninguna manera, forma o manera, seremos parte de los Estados Unidos. Estados Unidos no es Canadá. Y cuando llegamos a la economía, el presidente de Estados Unidos es un hombre de negocios y un negociador de éxito. Somos su mayor cliente en muchos sectores, como el ministro de Finanzas y el ministro de Industrias, el señor LeBlanc y el señor Champagne han señalado. Y los clientes esperan respeto y trabajar juntos de una manera comercial adecuada. Y en Ecuador, en medio del estado de excepción y a poco menos de un mes de las elecciones presidenciales, el gobierno de Daniel Noboa aumenta las medidas de seguridad. Esto en respuesta a la violencia desatada en la segunda ciudad más importante del país, en Guayaquil, donde ayer explotó un coche bomba fuera de la prisión del Litoral, la más peligrosa de Ecuador.
Pues con Ecuador vamos a despedir este informativo. Ya les invito a que sigan aquí en France 24, que enseguida vamos a volver con mucha más información. Gracias por elegirnos.